Facebook. Y me da mucho gusto, grábeme, don David, me da mucho gusto saludar a una periodista, una colega que respetamos y que admiramos por la labor que hacen desde la independencia en la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. Es Nancy Flores, te saludo con mucho gusto, Nancy, muy buenos días. Hola Vicente, mucho gusto también mío de estar aquí en tu programa otra vez. Oye, Nancy, es que vi hace unos días y te andábamos buscando un tweet que es devastador, brutal, contra aquellos que hoy le exigen, y mira que yo tengo mis diferencias editoriales, obviamente, y las respeto por su nivel con Carmen Aristegui, pero hoy le exigen a Carmen Aristegui que dé la cara por los contratos que ha recibido de publicidad oficial, ojo, con el gobierno actual. Le piden cuentas por un préstamo, conste un préstamo, no chayote, a Epigmenio Ibarra con un banco del gobierno por 150 millones de pesos. Y tú les pusiste ahí una tunda a esos que exigen, que se dan golpes de pecho, que se rasgan las vestiduras, pero que callaron o que fueron de los que recibieron de los más de 60,000 millones de pesos mínimo que invirtió Enrique Peña Nieto en esta publicidad oficial, que sí era para controlar a los medios en el sexenio pasado. Nancy, cuéntame tu opinión. Pues sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención que ahora muchos de esos columnistas se han vuelto como súper críticos de lo que sucede en México, cuando en el pasado callaron, ¿no? Y sobre todo yo trataba de recordar en este tuit a quien nos lee que no hay que olvidar que esos mismos columnistas hicieron un modus operandi millones. Y esto lo que sucedió es que el modus operandi que armaron en el pasado fue que estos columnistas crearon sus empresas, algunos de ellos incluso con su propio nombre facturaban, y lo que hicieron fue crear páginas en internet con su nombre donde supuestamente tenían visitas, aunque la realidad de las pruebas que nosotros publicamos el año pasado daban cuenta de páginas que nadie visitaba. Y lo que sí hicieron fue enriquecerse a partir de estos contratos con el gobierno, de toda esta publicidad gubernamental que les pagaban, además, ahí sí, varios millones de pesos, ¿no? Y además equipos que no existen, es decir, no son como los medios de comunicación que tienen sus redacciones, que contratan personal, etcétera. Para estas páginas de los columnistas en realidad utilizan un equipo mínimo donde lo único que hacen es fusilarse el trabajo del resto de las redacciones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hacía era recordar que existe ese expediente de 780 páginas que la presidencia me entregó, que le entregó a Contralínea después de irnos a recursos de revisión ante el INAI, donde se demuestra que incluso había algunos de esos columnistas como Oscar Mario Beteta, que tú te acordarás que me insultó en su momento cuando le pregunté, lo iba a entrevistar sobre estos recursos que recibía, que él y otros columnistas vendían literalmente su opinión, o sea, en sus tarifarios decían, yo puedo venderte mi opinión, te hago una cápsula de opinión, tú me pagas tal cantidad, ¿no? Entonces estamos hablando de personajes que se hacen pasar por periodistas, que tienen espacios en medios de comunicación y que venden sus opiniones, literalmente en sus tarifarios venden sus opiniones. Entonces en este tuit yo recordaba ese trabajo que publicamos en Contralínea hace un año, pues porque no se nos debe de olvidar quiénes son esos que ahora andan muy críticos, que supuestamente hacen periodismo, en algunos casos incluso se arrogan esta parte de hacer periodismo de investigación, cuando en realidad son personajes con un pasado bastante turbio. En este caso, bueno, también recuerdo el caso de Aguilar Camín, Miguel Vadillo, nuestro director,
ha publicado ya los cheques, ¿no?, que recibía de la presidencia, las cartas que le mandaba al presidente Carlos Salinas diciéndole que pues ya no tenían dinero, que por favor lo salvara con recursos públicos. Entonces son, digamos que los viudos del poder, ¿no? Así como se le dice la teoría del periodismo a aquellos que quedan fuera de los círculos del poder, así estos también, ¿no? Cuando deja de darse este recurso para las páginas de los columnistas, empiezan ahora sí a hacer crítica y a hacer supuestamente periodismo, pero habría que ver qué es lo que han hecho en el pasado y si realmente lo que están haciendo ahora es periodístico. Los viudos del poder o los huérfanos del chayote, como le llamamos aquí en Sin Censura, querida Nancy. Leo lo que publicó en Twitter, y este tuit no se lo pueden quitar de encima los López Dóriga y los Krause y los Aguilar Camín. Dice: a esos columnistas que se les llena la boca sobre cómo dirigir un país o cómo hacer periodismo en México, habría que recordarles quiénes son en realidad, que no se nos olvide cómo cobraban del erario los Krause, los Aguilar Camín, etcétera. En el etcétera también va Joaquín López Dóriga, que recuerdo, y me corrige si no lo recuerdo bien, pero tú señalabas cómo también ofrecía en su paquete de ventas una cápsula que podría incluirse en programas de la misma empresa, en este caso Radio Fórmula, como Oscar Mario Beteta y como Ciro Gómez Leiva, ¿no? En esos espacios también se ofrecía incluir las opiniones pagadas. Sí, en este caso de Joaquín López Dóriga, en ese trabajo dimos cuenta de 4 compañías que creó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que todas estas ofrecían justamente esos comentarios o cápsulas, y son los que interrumpían los programas noticiosos con su opinión, pero en realidad también la tenía a la venta. Es que era una fórmula, o sea, es como si yo dijera pongo a la venta mi columna, y pues eso no es periodístico, o sea, perdón, pero eso es vender tu conciencia prácticamente a intereses de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es cuántas de esas opiniones fueron pagadas, o sea, y actualmente, porque esa forma de hacer negocio a través de los mensajes en medios de comunicación no se acaba. Entonces, ¿cuánta de la opinión que ahora hacen o de la crítica que ahora hacen a la forma en cómo se está gobernando este país o a la forma en cómo se hace periodismo también podría tener detrás una tarifa, ¿no? O sea, estar siendo vendidas, porque eso ya lo hacían en el pasado y no veo por qué ahora no lo puedan hacer. Lo que pasa es que ahora no es al gobierno, ¿no? Ahora es a otros actores políticos o intereses económicos o de otro tipo, pero pues eso ya era un modus operandi que explotaron en el pasado y que bien pueden estar explotándolo ahora. Y sabes que te respeto, que te admiro, por eso también te quiero preguntar de este tema. Alguien con autoridad moral, alguien que se dedica a la investigación, alguien que pues está con todas las de la ley para opinar, creo que es importante incluir en este debate que desde redes sociales hemos dado. Nancy, dices: no sé si reír o llorar ante quienes se dicen feministas y aplauden o agradecen los pretextos de Víctor Trujillo sobre su evidente y añeja misoginia. Decir que lo lamenta no es una disculpa, y menos cuando traslada la carga a quienes se ofenden por sus acciones, y pones entre paréntesis agresiones. Yo estoy contigo, yo lo he mencionado una y otra vez, y no es poca cosa, porque son personajes que aparecen en medios, porque son personajes a los que se les ha creído pues investigaciones periodísticas o notas que han publicado. Ahora que no nos vengan a decir que es un payaso y que es un personaje y que es pues la Madre Teresa de Calcuta, querida Nancy. Pues mira, en este caso me parece que las imágenes hablan mucho más que las palabras, y las imágenes están ahí, como él mismo menciona en su supuesta explicación.
que no es una disculpa, por supuesto, por todo el daño que le ha hecho a la figura femenina, que en realidad lo que hacía era cosificar a la mujer. O sea, esta parte de tenerlas ahí como maniquíes, vestidas con, prácticamente desvestidas, ¿no? Es una forma de cosificar a la mujer y eso es una forma de agresión. Entonces, lo que él explica de ninguna manera justifica lo que hizo durante tanto tiempo y tampoco es una disculpa. Y me parece que no es que se ofendan algunas o que nos ofendamos algunas, sino más bien es que esta forma del machismo, de no reconocerlo, de decir, ustedes son las que se ofenden, pues me parece que es parte del problema, ¿no? De no reconocer las múltiples agresiones que viven las mujeres en este país. Y ese tuit también lo hice porque estaba viendo yo a muchas que ahora también dicen que son feministas y que en realidad le estaban agradeciendo al señor por esa explicación donde dice que pues no es él, sino es una campaña de desprestigio en su contra, cuando, o sea, pues ahí están las evidencias, o sea, no es que alguien le haya inventado nada, está él en un escritorio y una mujer acostada, semidesnuda, en ese mismo escritorio y él poniéndole la mano en el trasero, ¿no? Entonces me parece que venir a decir que él es feminista o que quienes le aplauden son feministas, pues no le hacen nada bien al movimiento, al contrario, y que hay que decir las cosas por su nombre. Estas son agresiones y son agresiones de género y cosifican a la mujer, la tratan como cosa, no como persona, ¿no? Le niegan incluso la dignidad, porque esas imágenes son indignas para quien sea, ¿no? Y el hecho de que quienes hayan sido objeto de estas agresiones no se estén quejando, también forma parte del problema, porque es que ese es el sistema patriarcal. O sea, justamente normalizar las agresiones, ¿no? Decir, este señor decir que es una campaña de desprestigio en su contra, es lo mismo, normalizar las agresiones, hacer que no ve que era un agresor o que ha sido un agresor todo este tiempo, y eso es parte del mismo problema, o sea, de cómo los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la normalización de la violencia de género hacia la mujer. Y me parece que es tiempo de ir discutiéndolo y sobre todo visibilizándolo. No tenemos por qué quedarnos calladas ante cualquier tipo de agresión, porque no tenemos por qué padecerlo, simplemente, ¿no? Y aquí claro, tanto los medios de comunicación donde este señor tenía su personaje o él mismo sin caracterización de broso, hacía esta cosificación de las mujeres, y él mismo tiene que hacer una reflexión en torno a esto, ¿no? Si tanto quiere comprometerse con la lucha feminista, pues que empiece por reconocer sus propios errores, sus propias agresiones, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí había ahí un tema en el cual pues yo tampoco podía quedarme callada de esta discusión, ¿no? Y nada más para cerrar, perdóname, ya sabes que soy muy lengua larga, déjense de pendejadas esos que me escriben y me dicen, es que ya las muchachas dijeron que no se sintieron víctimas o atacadas. Bueno, yo les recuerdo nada más que hay víctimas que no saben que son víctimas. Y poniéndolo en términos de violencia, millones de víctimas de violencia doméstica, aunque suene a broma, es cierto. Dicen, mi esposo me pega porque me ama, o el esposo de la mujer. Así que no me vengan con eso, por favor. Y mi querida Nancy, para cerrar, déjame hacer referencia a esta investigación, a este reportaje que publican en la revista Contralínea en esta semana, que me parece importantísimo por los temas que estamos abordando contigo en esta ocasión. Yo pregunto, perdón, con todo el sarcasmo del mundo, ¿cuántas cuentas tiene en Suiza la revista Contralínea, querida Nancy? ¿Cuántas cuentas tienes tú en Suiza, Nancy Flores?
No, imagínate. Pues ninguna en realidad. Bueno, lo pregunto con todo el sarcasmo del mundo porque han publicado ustedes una investigación contundente. Desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la fundación de Claudio X González nos han querido vender el cuento de que con investigaciones periodísticas ponen su granito de arena para acabar con la corrupción y la impunidad en nuestro país. Yo simplemente he preguntado, ¿y quién pompó? Porque leía lo que ustedes publicaron. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad transfiere millones a 3 cuentas en Suiza. No, nada más el encabezado ya debe de dejarnos claro que algo está mal, que algo apesta, Nancy Flores. Pues mira, esta es una investigación de Miguel Vadillo, que ya esta es la tercera parte de esta investigación que consta de varias partes y en efecto es sobre un expediente de más de 1000 páginas que el propio presidente confirmó que ya lo conocía también, al cual Contralínea tuvo acceso. Y en efecto, en esta tercera parte se concentra en la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que supuestamente es una organización sin fines de lucro y que ha estado tratando de frenar, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Es decir, esto que el presidente consultó a la sociedad y que se votó porque se cancelara ese aeropuerto, que en realidad era un gran negocio para unos pocos y un negocio sobre todo de carácter inmobiliario con especulación de las tierras alrededor de donde iba a ser este aeropuerto, pues no hay que olvidar que esa organización se dedicó a promover juicios de amparo para que esto se frenara y en vez de que se desarrollara el aeropuerto de Santa Lucía, pues se siguiera construyendo el aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues esta organización sin fines de lucro, en efecto, transfirió en un lapso de 7 meses alrededor de 6.3 millones de pesos a 3 cuentas bancarias en Suiza, y de todo esto se da puntual cuenta en esta tercera parte. En realidad, estas 3 partes que ya hemos publicado hablan de cómo los empresarios Claudio X González Laporte y Claudio X González Guajardo han, digamos, manejado sus finanzas, porque este expediente no solamente consta de lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también de un seguimiento muy puntual del Servicio de Administración Tributaria, incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que era este órgano que se dedicaba a espiar a los enemigos políticos del gobierno en turno o a cualquier actor político que fuera de interés. También participó en esta investigación, entre otras instituciones. Entonces, es un expediente muy rico en términos de información y también en términos de lo que se está revelando. Y en efecto, pues como tú dices, llama la atención que una organización sin fines de lucro pues tenga cuentas bancarias en el extranjero y sobre todo en estos territorios fiscalmente laxos, como lo es el caso de Suiza. Mi querida Nancy, no, me queda claro que mucho tenemos que aprender, nótese mi sarcasmo, en la revista Contralínea y en Sin Censura, porque pues si hay millones para hacer periodismo, pues tenemos que hacer nuestra fundación y abrir nuestras cuentas en Suiza, porque, híjole, yo no entiendo, no, simplemente no entiendo, y les pido por favor que lean el reportaje que aparece en la portada de la revista Contralínea, esta tercera parte de la entrega de don Miguel Vadillo, y obviamente que sigan a Nancy Flores. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que respalde el periodismo independiente que poniéndolo en términos serranescos, deja la víbora chillando seguido con las investigaciones que presentan? Más periodismo de investigación y menos de lo que, pues de lo que criticamos seguido también aquí en Sin Censura. Pues los invitamos a leer nuestros reportajes, nuestro trabajo en www.contralinea.com.mx, y ahí a mí me encuentran en el Twitter @Nancy_contra. Muchas gracias, Vicente, y a tu equipo, y un saludo a todos. Te mando un abrazo, Nancy, saludos a todos en la revista. Gracias, hasta luego. Cuídate. Nancy Flores,
periodista de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Qué fuertes declaraciones de Nancy Flores desde la autoridad moral, porque también hay autoridad moral y hay otros prostitutos de la información en nuestra industria, que quede claro, aunque le duela a quien le duela por mis